La demostración los últimos 15 días o las últimas 3 semanas fue la demostración de lo a veces pasionales que podemos ser los argentinos, pero sobre todo de lo frenético que somos para vivir. Ujú. Lo que pasó entre las PASO y hoy nos hizo pasar a todos, creo que por una cantidad incontable de momentos de tensión, de alivio, de preocupación, de desconcierto, Ujú. de alegría, no sé, pasaron Emociones, muchas emociones. un montón de emociones Ujú. en poco tiempo y todas relacionadas con la política, la economía, la seguridad. Lo vivimos frenéticamente porque vivimos así, Ujú. pero la verdad es que no debería haber sido así. Y eso me parece que es lo más, no sé si preocupante, pero lo que más nos debería empezar a convocar a pensar, porque también un poco el resultado de las PASO es producto de que vivamos Ujú. de esta manera cada vez que hay un acontecimiento político que termina desencadenando un montón de cosas y sobre todo la incertidumbre, que fue Claro. lo que reinó en estos días. Me parece que se está calmando un poco, está empezando a bajar la espuma. ¿Y qué es lo certero? Porque me hablas de incertidumbre, pero ¿qué es lo certero y qué es lo que sí pasa y que debemos seguir nosotros encaminados en esto de nuestra vida cotidiana? Mirá, lo certero es que el 22 de octubre hay elecciones y que recién ahí se toman decisiones. O Perfecto. sea que lo que pasó hasta ahora en realidad no cambia nada, más que ánimos Sí. o emociones. Pero técnicamente o jurídicamente y políticamente las cosas se cambian el 22 de octubre si es que hay que cambiar algo. Ok. Entonces, lo que tenemos certeza es eso, lo que hay que calmarse también es pensando en eso. Bueno, si quiero realmente un cambio, o si quiero algo distinto, o si quiero continuar lo mismo, el momento de hacerlo es el 22 de octubre, no es antes. Ujú. No es ni metiendo presión, no es ni saliendo a las calles, no es ni haciendo ni ejerciendo violencia, ni nada Claro. previo al 22 de octubre. Y lo otro certero es que tenemos un problema serio en la microeconomía que está directamente relacionado con la inflación, que es lo que genera en buena parte incertidumbre en la gente, preocupación Ujú. y hasta tristeza por momentos, Claro. y que es algo a lo que realmente hay que abordar y en lo que realmente hay que mirar. Ujú. Eh, Hablando de mirar, eso significa que en estos días de acá a octubre, día de las Ujú. elecciones, tienen que haber anuncios, tienen que haber tomas de decisiones también como para poder orientarnos mejor por a dónde va a ir la Yo creo cosa. que te lo pongo en dos aspectos, digamos. Por un lado, por el lado del gobierno, tiene que haber anuncios, tiene que haber por lo menos un plan para decirnos que esto no va a empeorar de acá hasta el momento en que tenga que irse el gobierno. Porque Claro. está claro que este gobierno se va. Vendrá otro de la misma línea o de otra línea política, pero este gobierno termina Sí, porque sí, la sí. presidencia de Alberto Fernández termina el 10 de diciembre. Que nos digan por lo menos cómo va a ser hasta ese día y qué van a hacer para tratar de aliviarnos la situación. Ujú. Y por el otro lado, empezar a exigirle a los candidatos que nos cuenten qué van a hacer después del 10 de diciembre con esto. Porque hasta ahora estamos hablando de un montón de otras cosas, pero en serio no estamos hablando de cómo se va a resolver el principal problema que tenemos, que es la inflación. Bueno, eso se habló mucho durante todos estos días, ¿no? Se dijeron un montón de cosas, pero en definitiva no se contó el cómo Exacto. vamos a lograr estabilidad, cómo vamos a lograr un montón de otras cosas que se prometieron también, Tal ¿no? cual, porque estamos hablando de dolarizaciones, estamos Ujú. hablando de bimonetarismo, estamos hablando... Bueno, está bien, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Y qué Claro. va a pasar hasta que lleguemos a eso? Porque eso no es de un día para el otro. Damián, ¿y hubo cambio en la actitud comercial, en la actitud de la gente misma de todos los días y en la cuestión política aquí en Misiones después de las elecciones? Sufrimos el cimbronazo de la devaluación, Ujú. eso no hay dudas. Y sufrimos la incertidumbre de esos primeros días, sobre todo el sector comercial, de no saber cuánto cobrarte ni un pedazo de pan, Borraban ni... los cartelitos de los ni precios, ¿no? exactamente, Sí, ni sí, la carne sí. porque no sé a cuánto la voy a poder bajar. Digamos, fueron 3 o 4 días de incertidumbre en el que no pudimos estar ajenos y nos pegó a todos. Hubo una reacción rápida en algunas cuestiones, me parece, desde el gobierno de la provincia incluso, donde habiendo arreglado el tema, por ejemplo, de la hora pan, Ujú. o habiendo tranquilizado el tema con que los ahorras siguen funcionando, con que las cuotas en esos, El dentro de esos 41 de programas se reintegro. Sí, sí, mantienen, sí, sí. digamos, fue como decir, che, paren porque esto está vigente Ujú. y ahí hay una herramienta para tratar de pelearla. Me parece que
fue cuestión de que baje un poco la espuma de esos 2 o 3 días y cuando volvió a haber precios y volvió a estar normalizada la cuestión comercial, nosotros acá volvimos a un nivel de tranquilidad que teníamos el viernes anterior o el sábado anterior a las PASO. En otros lugares del país no pasa así, pero sobre todo porque no tienen herramientas como si las hay en Misiones para que esto se calme y la gente pueda salir un poquitito adelante. Pero la verdad es que el problema de la inflación no lo podemos esquivar. Te voy a hacer una consulta y no sé si en esto te animás a responderme. ¿Sería el peor escenario para Misiones y cuál sería el mejor de los escenarios para Misiones o el escenario intermedio? Porque la verdad que uno puede pensar como Misiones es tan atípica, digo nuevamente, y tiene una autogestión muy alta, digo, ¿no? A nivel nacional, la relación nación-provincia, bueno, ¿cómo sería el mejor escenario y cuál sería el peor de los escenarios? ¿En materia electoral? Sí. Mira, yo creo que el escenario más complejo es un escenario de un gobierno nacional que plantee una desregulación total de los mercados agrarios y forestales. Eso me parece que para Misiones sí puede ser un enorme problema. ¿Quiénes plantean eso hoy? Y hoy por hoy Milei creo que es la figura que tiene más centrada la propuesta en esa liberación total de los mercados. Bullrich lo plantea, pero son algo tibios, digamos, no es del todo una liberación. Me parece que ahí tenemos el ejemplo del gobierno de Mauricio Macri, donde en lo discursivo eran muy de libre mercado, pero en la práctica fueron bastante reguladores en cuestiones muy puntuales, y eso, desde mi punto de vista personal, me parece que el Estado no debe regular absolutamente todo, pero tampoco debe borrarse del todo. Tiene que hacer regulaciones muy puntuales. Entonces, ahí me parece, bueno, y el gobierno de Massa es el mismo, la propuesta de él en ese sentido es la misma que viene corriendo hasta ahora. Entonces, me parece que esa sí ya la conocemos. Lo que pasa es que ahí tenemos el problema de la inflación, claro, que está bastante compleja. No obstante eso, me parece que el gobierno de Misiones aprendió en las últimas 2 gestiones, tanto en la de Macri como en la de Alberto Fernández, que sin estar casado a un gobierno nacional como se había estado anteriormente, se pueden conseguir muchas cosas a partir de negociaciones políticas en el Congreso de la Nación. Claro. Entonces ahí, con un gobierno mejorando su representación, porque todo apunta a que si se repite la elección de las PASO, el gobierno de Misiones, que ya fue electo, va a mejorar su representación en el Congreso porque va a tener más diputados nacionales de los que tiene hoy, ha aprendido a negociar muy bien la conveniencia de Misiones a partir de eso. Entonces me parece que ahí hay una cuestión interesante. No creo que sea una complicación ninguno de los gobiernos, sí, salvo por estas cuestiones puntuales. Claro. Hay sí una cuestión puntual en Milei que plantea y que me parece que es lo que más preocupa no solo al gobierno de Misiones, sino a todos los gobiernos provinciales, que él está hablando mucho del recorte de la coparticipación. Sí. Él no puede tocar la coparticipación en materia de impuestos automáticos. ¿Qué quiere decir esto? El IVA, por ejemplo, es un impuesto que se coparticipa y que es automático. La plata del IVA va a una cuenta de Nación, de AFIP, y AFIP automáticamente le manda a las provincias lo que le corresponde, a la Nación lo que le corresponde. Pero los gobiernos nacionales tienen un porcentaje de plata coparticipable que se reparte a discreción y que básicamente va a obras. Claro. Y eso es lo que Milei plantea recortar. Y eso es una preocupación muy grande porque prácticamente ninguna provincia del país puede hacer obras sola, claro, si no es a partir de la ayuda de esto. Claro. Y ahí me parece que es donde hay una preocupación y hay que estar atento porque perder eso es perder muchas de las cosas que tenemos. No sé, es perder fondos para hospitales, para escuelas, para rutas. Entonces ahí podría haber un problema. ¿Cómo ves el ánimo de la gente en el común diario? Y después este hecho aislado que se produjo allí en Campo Viera, ¿no? Con el movimiento del MTR que quiso tomar la municipalidad, bueno, que ya fueron, según la policía, capturadas las personas que promovieron todo esto, que fue un comerciante, ¿no? Dijeron en principio. Pero que acá esto, lo que pasa en Buenos Aires no pasa, o en otras partes del país no pasa acá en Misiones, excepto este hecho. Sí, no, lo de Campo Viera es un hecho aislado y si te lo tengo que poner en un contexto, es en el contexto de las tantas manifestaciones de organizaciones sociales que hemos visto en los últimos años
cortes de ruta del Polo Obrero, cortes de ruta del Partido Obrero, cortes de ruta de otras organizaciones sociales, que lo solemos ver en la zona de Monte Carlos, lo solemos ver a veces en la zona del cruce de San José, vemos movilizaciones casi todos los miércoles acá en Posadas por el centro, digamos, son los mismos grupos. Esta vez se desbandó la situación, evidentemente hay algo ahí que provocó al MTR en Campo Viera a llevar a un nivel de violencia que no es normal. Acordémonos que yo estaba tratando de hacer memoria ayer, pero no me acuerdo bien si fue hace un año o dos, pasó algo muy similar en Alem, también con el mismo grupo, que se movilizaron a la municipalidad en una situación muy similar, y en realidad lo que estaban reclamando no eran los planes sociales que decían y no eran otra cosa, sino era la ocupación de tierras. Claro. Y acá me parece que viene más o menos por el mismo lado. Está más ligado a la ocupación de tierras fiscales y a la exigencia de que se le brinden servicios, aunque estén ocupando tierras, que realmente a planes sociales o a una situación de ayuda social que estén reclamando. Así que me parece que es totalmente distinto. Y en cuanto a lo otro, los casos de inseguridad, si se quiere, o de robos organizados, porque no son saqueos, son robos organizados y eso está claro, que se están viendo en Buenos Aires, estamos muy lejos de eso acá. La sociedad misionera, ni siquiera en el 2001, con lo complejo que fue y con lo difícil que estaba la situación y con el nivel de pobreza que había y con el nivel de desocupación, que eso es lo que agrava la situación, y hoy no tenemos esos niveles de desocupación, tuvimos este tipo de hechos, así que no son... La sociedad misionera se expresa de otra manera. Viendo el lado económico y la pregunta de por ahí algunos televidentes, ¿me conviene comprar los dólares? ¿Compro o no compro? ¿Guardo o no guardo? Mirá, ¿Cambio o no cambio? No soy economista, pero si hay algo que no tengo duda es que en este país nunca es mal negocio comprar dólares. Okay. Es cierto. Y es más, hoy te diría, no solo dólares, ¿querés comprar reales? ¿Querés comprar guaraníes? Compralos. Son monedas mucho más estables que las nuestras. El real te va a servir porque en algún momento vamos a volver a irnos de vacaciones a Brasil, así que nunca está de más tener reales. El guaraní te va a servir porque si te vas a Encarnación podés ir a comer, podés ir a hacer compras, podés hacer un montón de cosas. Son monedas mucho más estables que las nuestras. Y es una realidad. El dólar nunca es caro. Baja para tomar envión y volver a subir. Acuérdense cuando hace 10 años atrás, 20 años atrás nos decían no compres dólares a 4 pesos porque es caro. Si los compraste en aquel momento y ganaste un montón de plata. Así que nada, es una forma de ahorrar. Veremos en qué deviene la idea económica que por ahí hoy están planteando de algunos sectores, que es la famosa dolarización, el bimonetarismo. Sí. Después se puede volver una herramienta de cambio diaria, pero hoy es una herramienta de ahorro y no hay duda de eso. Hablando justamente de lo que pasó en el día de ayer, que fue noticia que ingresamos al BRICS. Esto significa algo importante, tomando misiones, digamos, como exportadora, como también una potencia, una de las provincias que también produce mucho para el Producto Bruto Interno de la Argentina también. Sí, incluso. Hay que ver cómo se va a implementar, porque lo cierto es que ayer entramos, pero la implementación arranca el 1 de enero. Exacto. Entonces falta todavía, y faltan algunas cuestiones. Yo lo que estoy seguro es que nunca es una mala idea ser socio de Brasil. Bien. Bien. Después de ahí, lo que pase con el resto del mundo, es otra historia. Lo vemos. Pero ser socio de Brasil para comercializar internacionalmente no es un mal negocio, porque Brasil es una potencia en tamaño y es una potencia en movimiento económico, y no solo es conveniente venderle a Brasil, sino que es conveniente ir con Brasil a venderle a otros. Claro. Que ahí es lo importante de asociarse. Acá lo importante no es solamente mantener un buen comercio con Brasil, sino que Brasil nos lleve a nosotros a otros lugares donde nosotros podemos ofrecer lo que Brasil no puede. Por darte un ejemplo, no digo que sea el caso, pero para pensarlo así. Brasil puede ir a la India a ofrecer, no sé, industria. Puede ir a ofrecer industria automotriz, que es muy grande la de Brasil. Y puede llevarnos a nosotros y decirle a la India, mira, yo sé que a vos también te interesaría tener madera. Acá tengo un socio que tiene. O sé que te interesaría tener trigo, o te interesaría tener soja, o te interesaría tener maíz. Acá tengo un socio que tiene. Yo no te lo puedo ofrecer, pero yo vengo, te ofrezco lo que yo tengo y te traigo a mi socio. Claro. Entonces, llegar así con Brasil es abrir un montón de puertas. Entonces, siempre es bueno estar junto a Brasil donde Brasil esté. Por último, yendo ya y pensando lo que va a ser en el octubre próximo las elecciones generales, ¿la campaña empezó? No. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo conoceremos? En el orden nacional, el único que empezó... A ver, ¿hubo una buena campaña? Bueno,
No hubo campaña. Me parece que en la primera parte los únicos dos que hicieron campaña y se fueron de mambo, se pasaron de rosca y terminaron pagando la consecuencia fueron los de Juntos por el Cambio. Sí. Porque llevaron la interna de ellos a un nivel de beligerancia y de campaña de enfrentamiento que creo que no lo habíamos conocido nunca en una interna. Y terminaron pagando el costo de eso y ahora siguen pagando el costo de eso porque a Bullrich le está haciendo muy difícil contener los votos que eran de Larreta. Sí. Y fueron a los únicos que vimos. De las PASO para acá, te diría que la primera semana el único que hizo campaña fue Milei, que recorrió cuanto medio había para decir lo que ya había dicho, y la segunda semana recorrió cuanto medio había para empezar a bajar los decibeles de lo que había dicho. Sí, teorema de Baglini al 100%. Está empezando a... no es tan así lo que dije, digamos. Claro. Y en el resto de los espacios no lo vimos. Yo creo que el cierre del acuerdo con el FMI del miércoles marca el punto final de la gestión de Massa, del trabajo de gestión, digamos, y ahora vamos a empezar a ver la campaña de Massa. Bueno, están previstas anuncios ahora. Los anuncios de hoy ya van a ser parte de la campaña, los anuncios de la semana que viene para el bolsillo de la gente van a ser parte de la campaña, y Massa arranca su campaña porque el escollo que él tenía y lo que no le dejaba hacer campaña era que no podía cerrar el acuerdo con el FMI. Y por el lado de Juntos por el Cambio están, yo los veo como mareados todavía. Las fotos de unidad recién las lograron ayer, casi 3 semanas después de la elección, lograron sacarse las fotos todos juntos. Y creo que la semana que viene vamos a empezar a ver... ¿Lograron recién... el juntos? Sí. Lograron el casi juntos por el casi cambio. Juntos. Creo que la semana que viene vamos a empezar a ver equipos. Lo que tienen que hacer es correrla a Patricia Bullrich de ciertos temas, economía puntualmente, porque está claro que sale perdiendo si habla de economía enfrentando a Milei y a Massa, con lo cual van a empezar a aparecer esos actores y vamos a empezar a ver un movimiento. Campaña tradicional, como estamos acostumbrados, yo creo que lo vamos a ver recién a finales de septiembre y de ahí en adelante. Ok. Muchas gracias, Damián, por tu tiempo y por acercarte aquí a nuestro canal a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Nos vamos nosotros a una pausa. En un ratito vamos a estar aquí de regreso compartiendo con vos más de tus mañanas en Duplex.